Muy buenos días, bienvenidos a este día 24, como verán es día 24 de Feliz Navidad, diciembre. carajo. Sí, feliz Navidad a Feliz todos. Navidad. Sí, feliz Y un Navidad. poquito de informalidad hoy, no estaremos vestidos de etiquetas No para esta importa, porque tenemos que reunión. despedir este año. Vamos a despedir este año. Se va a ir. Bueno, acuérdate Sí, que hoy es 24 y en una Sí. semana más es 31 y vamos a repetir. Y El vamos a 31 repetir vamos a exactamente. tener en la sí, mañana total. nuestra conversación donde pues algunos harán un balance de esos que lloran y dicen, qué año más maldito, el 2020 yo no lo pienso cumplir. Lo Este sacamos año de está calendario. archivado. Sí, O sea para que, sacarlo de los aprendizajes duros. no, yo he estado revisando pues, estos días cosas antiguas y, y es que es gracioso porque es que vuelven a salir los mismos temas que uno conversa como la gran novedad y hace 10 años o 12 años o 14 años, eh, ya se habían conversado y había ido a fondo incluso en algunas presentaciones y todo. Pero, yo creo que, bueno, esta es una conversación de ustedes, pues, y me parece que hay ahí algún tema interesante que querían conversar. Pues sí, lo que quieran. Yo igual me tomé la libertad de preparar algo que creo que es digno de... Es para provocar, solamente Ah, para sí, provocar, bueno, porque me provocó cuando lo leí. Entonces, eh, pensé que me tocaría menos provocación si lo comparto. bueno. ¿No? Bueno, Eh, les doy si no tienen otra cosa, preguntas, dudas, inquietudes, o Hay, sea, hay sí, un par de empecemos por preguntas. ahí. Hay un Sí, par de... empecemos por ahí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí. ¿La hacemos al aire o Sí, Sí, claro, claro, claro. por favor. lo que yo planteaba es un tema que me parece que es reiterativo del vocabulario de la contabilidad de costos, que es con lo que nos enfrentamos permanentemente cuando planteamos teoría de restricciones, que la gente es como que vuelve, yo no sé, para mí es un tema cultural, como vuelve siempre sobre el análisis del producto, ¿no? O del servicio. Y te hablan de la ganancia del producto, el costo del producto y cuánto me sale vender este producto. Y a pesar de que todo el mundo te dice, sí, entiendo los libros, entiendo todo el análisis lógico, en algún punto se choca con esa cultura de no ver, digamos, el beneficio de la empresa, o sea, no hay una empresa, no hay un producto que gana dinero, sino una empresa que gana dinero. Y ahí está como siempre el problema digamos, que chocamos contra eso, ¿no? Es muy difícil cambiar esa cultura de que asocian todo con el producto, sobre todo los vendedores, la gente de producción, están siempre enfocados en ese punto y es muy difícil de cambiar porque ya son como 100 años que digamos que eso lo aprendemos permanentemente. Entonces era el planteo de por dónde entrarle, ¿no? Pero Para son 100 poder... años, pero fíjate, a ver, son más o menos, sí, como 120 años desde que, 110, de, o 100 años casi exactamente, 101 años desde que lo publicó la editorial de la Universidad de Harvard, creo, el libro de Taylor, donde la primera edición que yo conozco yo creo que hizo un manuscrito y lo repartió a los amigos Taylor y le puso Shop Management. Y eso fue en 1911. Y después en 1919, en Harvard y con el prólogo de Roosevelt, se publicó un libro ya no solamente con un capítulo, sino que con varios capítulos. Y
Y todo el mundo conoce a Taylor y se acuerda de Taylor por el estudio de tiempos y movimientos, los métodos para maximizar la productividad personal y eso, ¿cierto? Eso es lo que... Pero Taylor planteó eso como una táctica para lograr otro objetivo. El objetivo que él quería lograr era demostrar cómo la máxima rentabilidad de las compañías, o sea, para los accionistas, no está en contradicción con subir los salarios de los empleados. O sea, que aumentar el costo de producción no tenía una contradicción con aumentar las ganancias para los accionistas. Y claro, eso suena bastante obvio ahora. Pasa por aumentar la productividad de la gente, pues. O sea, de la empresa, aumentar el throughput. Si uno aumenta el throughput, entonces inmediatamente aumenta la productividad según teoría de restricciones. Y entonces eso que estás diciendo tú, que cómo después de 100 años seguimos diciendo las mismas cosas, lo que pasa es que yo creo que entendieron mal los que leyeron el libro de Taylor, pues. Y antes de Taylor, ¿hay algún otro libro que hable de gerencia? Yo no he encontrado. He encontrado, o sea, lo más cercano a que te hablen de cómo manejar algún negocio es La riqueza de las naciones de Adam Smith, pero es más bien acerca de economía más que de gerencia. Sí. Entonces, yo dije, pero ¿en dónde se fue el entendimiento de la gente por el desvío? Pues yo puedo entender que el 90% de la gente que lee algo se va quedando con lo superficial, pero siempre están las personas pensantes que le sacan ahí eh, la esencia, pues, a lo que están leyendo. Pero es que tampoco fue tan explícito Taylor, de hecho no, o sea, No. fue explícito solamente en decir, oye, primer párrafo del libro, ¿eh? El único objetivo que tiene este libro, no lo estoy parafraseando, no, así textual Sí. lo puedo ir a mirar, lo tengo en el computador, pero de lo que se trata es eh, que la mejor gerencia de una compañía se logra cuando se logra la máxima prosperidad del empleador junto con la máxima prosperidad de los empleados. Y en el idioma de Goldratt, eso es decir, o sea que no existe una contradicción entre la máxima prosperidad de ambas partes. Pero lo que pasa, y esto no es un panfleto político que voy a decir, pero más bien tiene mucha relación, eh, toda esa idea de los socialismos idealistas del siglo XVIII y XIX, y luego ya en la práctica, eh, impuesto por la fuerza y con mucha violencia de la Revolución Rusa en adelante, durante todo el siglo XX y lo que llamamos del siglo Y XXI, lo que llamo del esa 21. idea de que de la lucha de clase y más fundamentalmente esa idea de Karl Marx acerca de la plusvalía del trabajo y toda esa historia, lleva a la idea totalmente equivocada de que la máxima prosperidad del empleador es a costa de la prosperidad del empleado o viceversa. O sea que es un juego de suma cero. Exacto, eso te iba a decir, la lógica del juego suma cero es lo que efectivamente desata todas esas conclusiones erróneas, porque no se entiende el efecto nuevamente pensando en el mundo sistémico, de la interacción de las partes y las propiedades emergentes que hacen que precisamente mientras mejor le va a la compañía y mientras más rédito produce y mientras mejor hacen los trabajadores las cosas para ser más productivos, termina mejorando inclusive el tema de los costos.
porque para ser más productivo significa hacer más con los mismos recursos, y esa es la lógica que usamos por lo menos cuando estamos mirando throughput sobre gasto operativo. Eso no, si uno es fiel a ese concepto, y lo mismo decía Deming cuando hablaba de calidad y hablaba de la gerencia y lo que le enseñó a los japoneses. Pero la pregunta, Daniel, es ¿por qué sigue estando siempre por delante eso? Porque el mundo occidental sigue haciendo las mismas cosas, tú lo has dicho muchas veces, se siguen enseñando los mismos paradigmas, las mismas cosas como que si fueran válidas. Y entonces tener, entre comillas, a todo el mundo utilizando los mismos principios, las mismas lógicas, las mismas herramientas, la misma secuencia y argumentos y procesos, es como, o sea, hay que tener una solidez de criterio propio y la habilidad de pensar de manera independiente para decir, esto a mí me parece que está equivocado, y a pesar de que sea poco popular, esto es lo que es correcto, ¿no? Bueno, pero sigue siendo la misma pregunta que dice Daniel, pero ¿y por qué es poco popular decir las cosas que son de sentido común? Es que parece mentira que uno tenga que estar explicando obviedades como si fueran el último descubrimiento de la ciencia, ¿no? O sea, que antes de que empezáramos y la conversación informal, era con Dani que para hacer esta pregunta, en vez de decirlo como lo dijo ahora cuando empezamos, habló de porque eso era una de las restricciones o la principal restricción que siguen pensando en el costo. Entonces, yo pienso que no es que sea una restricción, sino que es un obstáculo. O sea, hay que eliminarlo. La diferencia es clara. La restricción es aquel elemento del sistema que va a gobernar la generación de throughput. En este caso no es una restricción. Es una restricción en el sentido de que está restringiendo a las compañías de mejorar. Pero más bien un obstáculo, hay que removerlo. Hay que remover esa mentalidad. O sea, equivalente a lo que antes llamamos en algún momento una restricción política, que para mí, pues las restricciones, para mí todas las restricciones pasan por ahí, ¿sí? Porque son paradigmas al final. Si a mí no me da la gana y yo digo que no, que aquí hay que balancear línea, pues sí, sigo teniendo el resultado que tengo. Entonces, al final, si yo no cambio mi forma de pensar, bueno, pero eso después lo miramos, porque va en línea de la provocación que voy a leer. Dale, no. Fantástico. Entonces, como conclusión, es que, bueno, nosotros seguimos en la lucha de divulgar sentido común, divulgar lo que nosotros creemos que es sentido común y con la mente totalmente abierta a aprender. Porque a mí me demuestran que está equivocado algo que yo he creído durante años, no me demoro un segundo en cambiar. Y un segundo no, me demoré 30 segundos. La demostración más gráfica de eso fue lo que me pasó cuando terminé de leer La Meta, el año 97. Así es. Y de ahí en adelante me han pasado de esos episodios así de golpearse. Del oh shit. Exacto. Menos veces, pero me han pasado. Entonces hay que seguir hablando con sentido común y cuando me encuentro con personas todos los días, pues así es, uno trata de hablar con más gente para ir divulgando y que le hablan de esto, así como dice Daniel, que el costo del producto y todo, entonces yo no me voy de frente contra ese argumento, porque pareciera que es como una discusión a ver quién tiene la razón, más bien usar un poquito de judo. Dice, si tú tienes razón, entonces también esto tiene que ser cierto. Entonces vamos viendo cuáles son las consecuencias y si a uno le da un poquito de tiempo,
puede demostrar rápidamente que estamos totalmente de acuerdo en el objetivo, solo que a lo mejor la mayor parte de la gente con la que la otra persona habla cree cosas que no son correctas. Y esto es una de las cosas graciosas de todo esto. O sea, no sé si es gracioso, digo, a lo mejor no es tan gracioso, pues ya no me hace reír. Pero, Sí, uno pasa de la risa a la incredulidad, después a la rabia no, bueno, y el pero esto es una de fastidio. las cosas que le demuestra a uno que porque millones de personas crean algo, eso no lo hace correcto, no lo hace cierto. Correcto. Y también Pero nos lleva a esa conversación que teníamos recientemente, donde yo les decía que parte de mi conclusión es que realmente este tipo de cosas que manejamos, más allá de ser una técnica, una herramienta o una solución, estamos en el mundo de las ideas y por eso, carajo, que es difícil. Pero bueno, ¿Y qué tienes tú en mente? Yo creo que es tema más o sí, menos recurrente y hoy sí, sí, día sí. lo abordamos un poquito por otro lado. Por otro lado, sí. Otro día podemos hablar más de la historia de cómo se desarrolló la disciplina de la administración y porque yo creo que todavía estamos en la época de los alquimistas Sí, y empezando a pensar en química. exacto. Bueno, pero eso es para otra ocasión. Para otra ocasión. Había otra pregunta, no es No, para sí, desanimarte, Daniel, o sea, no la estamos descartando, sino que no, pues, pero sí, es yo un creo que tema, sí, contesté. sí, no, no, espero. está Contesté bien. Yo creo que también hay un tema medio psicológico, ¿no? Si quiero les cuento un Sí, cuentito que yo siempre absoluto. hago y que me llama la atención, que cuando lo planteamos, el cuentito es así, yo les digo, bueno, tenemos un avión que tiene, no sé, 20 asientos. Lo vendemos a cada uno a $500. Tenemos todo completo, salvo nos faltan 2 asientos y falta media hora para salir. Viene una pareja y dice, mira, yo quiero viajar, pero no te puedo pagar $500 por cada asiento. Te voy a pagar 250 por los dos. Entonces le pregunto a cualquiera, empresario, producción, lo que sea, ¿lo subís o no lo subís al avión? Porque ya pagamos todos los gastos. O sea, con el avión casi completo, ya tenemos todos los gastos pagados. Y todo el mundo te dice sí, porque son $250 que te metes en el bolsillo de más. Porque si no sale vacío. Ok. ¿Te das cuenta que estás vendiendo debajo del costo? Y en ese momento se dan cuenta, y digo, cuando vamos a los productos, si ya pasaste el punto de equilibrio, el throughput que le pongas, o sea, un peso más que le ganes al costo totalmente variable, todo es ganancia. Bueno, ahí les cuesta mucho más cambiar el chip. O sea, el avión todo el mundo dice que lo sube. Ahora, cuando hablamos del proceso sistémico de una empresa, ahí les cuesta más entender este obstáculo, ¿no? Me parece que como medio más un tema que le da miedo pensar en esa forma. No sé, es algo Lo que para pasa es que analizar. tu ejemplo me dispara a mí dos o tres alternativas más también, porque en Sí, vez de 250 uno reserva, por ejemplo, reserva 2 asientos o 5 asientos, 2 asientos puede ser, para que el que llegue a última hora ya está dispuesto a pagar lo que sea por subirse al avión. sí, Y Sí, entonces, ahí caemos en el modelo de o segmentación de sea, las aerolíneas, que y también es las una locura aerolíneas hoy en tienen día. esa Sí. cosa, pero sí, exacto, pero eh, fíjense que como pasada ahí, de Liechtenstein, rosca. fíjense que ahí Pero puede. entendí el ejemplo, es un buen sí, ejemplo sí, para está muy bueno. ilustrar tu punto y está perfecto. O O sea, sea, el ejemplo del avión, ellos pueden ver al avión como un sistema. Claro. Y el que gana plata, digamos, el avión o la empresa que vuela. claro, Pero cuando ahora en tu ejemplo no hay un costo totalmente variable distinto de cero, sí, porque ni siquiera la comida, o sea, tienes que tenerla a bordo igual. claro. O sea que, pero está bien, es un ejemplo como para empezar a aproximar a alguien para que se empiece Para a dar que cuenta. piensen, sí. Ahora, esos son ejemplos que también te lo usan en el pensamiento convencional para hablarte del análisis marginal.
Entonces, bueno, es una cosa más profunda, Daniel. Una cosa es la mentalidad de la administración que desconoce la naturaleza sistémica de las organizaciones. Ese es el problema. Sí, Ese es el problema. O sea, si uno empieza a entender lo que es un sistema y qué tan fundamentalmente distinto es lo que produce el sistema de lo que cuesta operarlo, esos son de naturalezas totalmente distintas, eh, ahí es donde uno empieza a entender que hay que administrar de otra manera. Porque si uno se queda en el análisis marginal y dice, no, pero esto ya está estudiado. No, sí, puede ser. es que no era eso. Es que no era eso. Y José Armando tenía otra pregunta Sí. relacionada, pero ¿qué era? Sí, básicamente la pregunta es cómo migrar como una compañía mediana o grande, cómo migran los medidores del desempeño de la gente de los actuales medidores que son de eficiencia, de desempeño, de optimización local, hacia unos medidores que le permitan a la gente hacer lo que es bueno para la compañía como un todo y también que le den la señal de no hacer lo que no tiene que hacer. Javier hizo una presentación acerca de eso en Utah. ¿Y cómo es que titulaste eso? No me acuerdo, pero Sí, no, pero tenía que ver algo con la perversidad de los indicadores sí. locales. Pero ¿cuál era el resumen de eso? El resumen es que uno lo que tiene que hacer es entender que uno tiene que usar muy pocos indicadores que están pegados del objetivo fundamental de la organización. Y mi afirmación es que en realidad la organización, desde el punto de vista operativo, de decir qué es lo que tengo que hacer para cumplir el objetivo, normalmente está asociado a un solo indicador y Teo se lo provee, que es el throughput. Y es el único indicador global. No necesitas otro desde el punto de vista global. Es decir, que si todas las personas saben cómo están pegándole al incremento del throughput o contribuyen a generar el throughput de la organización, ya tienes una conexión lógica entre mi acción y el resultado de la compañía. Entonces, lo único que necesitas después como indicadores complementarios es que las personas cumplan las acciones que tienen que hacer. Entonces, compliance, es cumplir, no es un indicador de desempeño propio. ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Lo hizo? Ya, pare, no haga más. ¿Me explico? Entonces la pregunta de José Armando, que es cómo se mira, bueno, O muy sea, lo parecido primero, a la sí, pregunta anterior y tiene sí. que ver con Realinear, yo te diría es que estaba realinear el pensando en la entendimiento. palabra reeducar, pero suena un Sí, poco arrogante. reeducar, sí. Para mí es realinear el entendimiento de las personas a lo que realmente es importante para la compañía. Entonces, por ejemplo, a veces he mencionado la compañía esta Plastipac y lo único que hicimos fue primero ponernos de acuerdo con el dueño y con la alta gerencia de que el indicador fundamental y único es el que dice si la compañía está ejecutando acciones para lograr su ventaja competitiva, que es el cumplimiento. Entonces, ¿qué queremos de la operación? Cumplimiento. ¿Qué queremos de ventas? Cumplimiento. No de metas ni cuotas, sino cumplimiento con respecto a la promesa que se le hace a los clientes. Y a partir de ahí, todos los indicadores, todas las reuniones y discusiones que se dan son qué necesito hacer yo para que la empresa cumpla. O sea, no puedes eliminar todos los anteriores sin estar claro en eso primero. Si todo el mundo está de acuerdo que eso es lo que hay que poner, ahora podemos eliminar los demás. Y esa es la forma de migrar, es eliminando todos los otros indicadores. Eliminándolo. Pero ya Con hemos los contado principios la de flujo. Sí, historia en la empresa esa colombiana. Durante 8 meses que no fuimos capaces de eliminar esos indicadores locales, no a por falta pesar de de, esfuerzo ni pero un iniciativa ni esfuerzo nada. descomunal porque siguieran los Sí. colores en la fábrica, ¿no? De que se liberara la fecha que tenía que liberar y todo, y no se cambiaban los comportamientos, no cambiaban. Y
después de 8 meses y lograr hablar con el dueño y en media hora conversé con él, yo le expuse lo que yo quería en 15 minutos y él me contó una historia en 10 minutos. A los 25 minutos estábamos de acuerdo y 5 minutos más se demoró él en armar la reunión que ocurrió 3 horas después. Eran las 9 de la Sí. mañana y la reunión la tuvimos a las 12. A las 12 dijo, los he reunido todos porque vamos a eliminar estos indicadores y vamos a hacer lo que dice la empresa Goldratt, a la que tenemos contratada precisamente para esto, y vamos a hacer esto disciplinadamente en los próximos 2 meses. Y me van a reportar qué es lo que resulta. Demoramos 2 semanas en que estuvieran todos los resultados. 2 semanas. No, es que es increíble, es increíble. No, pero claro, se necesita el convencimiento de la persona que está a cargo, o sea, y que tiene el poder de cambiar esto o lo otro, pero qué importante es la palanca del indicador, man. O sea, es una Sí, cosa, sí, da lo mismo lo que uno le digan, el dichoso indicador con el que lo miden, eso es lo que manda, man. sí, señor. Esa es la gran conclusión de todas las experiencias. Usted ponga el indicador y o saca a la empresa adelante o la arruina. Es increíble, increíble. ¿Y Pero Y Ale, usted qué puede tenías, ponerse azul diciendo cosas, pero pero qué atento tenías porque tú? Ah, el perdón. convencimiento es una acción sí, política, ¿no? Porque si no siempre es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba es muy difícil. Pero también es posible, sí. Y hoy está cada vez más de moda esto de que es horizontal y que hay que escuchar y que el liderazgo puede surgir de cualquier parte. Todas esas cosas van permeando. Entonces, sí, bueno, pues dependerá del sí, gerente, qué tan inseguro es. Entonces, mientras más inseguro es el gerente, menos cosas va a escuchar, más va a tratar de imponer su propio criterio. sí. Pero cada vez hay mejores gerentes. Mientras menos flexible o sensible es la gerencia, tienen un solo modo de operación, que es lo que llamo el ratchet, ¿no? Es que cuando las cosas, entonces, crac, 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 le dan vuelta a la manivela y aprietan. Eso es lo que saben hacer. Hasta que las tuercas, plum, saltan. Entonces, les leo lo que... Eso. Entonces, voy, el contexto, ¿Quiere sí, el mostrarlo? contexto primero. Sí, ahora lo muestro, para que me autorice. Lo que hice fue tomar 3 posts o 3 publicaciones que hizo Sanjeev Gupta en LinkedIn. Para dar contexto, Sanjeev es, yo creo que una de las personas que todo el mundo que trabajaba con él y conoce teoría de restricciones y ha estado en el mundo de teoría de restricciones asociado al TOCICO o a las empresas que han manejado históricamente teoría de restricciones, al Instituto Goldratt en el pasado, después Goldratt Consulting y muchas otras empresas entre asociadas, familiares, conectadas al mundo de teoría de restricciones, conocen a Sanjeev, es el fundador de la empresa Realization, que tiene como insignia el software de gerencia de proyectos que se llama Concerto. En el pasado, él fue gerente de operaciones en varias plantas en Xerox, de ahí viene su primera incursión en la meta y después de ahí saltó, decidió hacer una compañía con un software para, para manejar producción que se llamaba Throughput, ¿no? Esa compañía después la compró alguien más como una especie de APS, lo metieron en otro software y no sé si existe todavía o no. Pero el tema es que Sanjeev siempre estuvo muy metido en el mundo duro de la ingeniería y las operaciones y después de los proyectos. Entonces, siempre ha tenido una visión muy particular de lo que es teoría de restricciones y de lo que aprendió de él y siempre pues tenía muy buena relación con él y conversaba mucho de él y lo respetaba por todo lo que había sido capaz de hacer. Es un gran tipo, un conversador inteligente y siempre dispuesto a retar lo que uno piensa, ¿no? O a decir cosas que a uno lo incomodan. Y estos 3 posts a mí me incomodaron muchísimo. Primero me produjeron una reacción emocional, me dio rabia.
¿sí? Y después de que me dio rabia, empecé a calmarme, empecé a leer y dije, gracias porque estoy pensando y estoy tratando de entender los argumentos que tengo para estar o de acuerdo o en desacuerdo, ¿ya? Pero no les voy a decir cuál es mi conclusión todavía, pero se los voy a leer. El más importante es el tercero. Los dos primeros son como un preámbulo para que vean la forma como ¿Y Sanjeev piensa y son escribe. recientes? Son recientes, de hace cuestión del último mes, ¿ya? Te voy a compartir pantalla. Pues yo, gracias a Google que me ayudó a traducirlo muy rápido, ¿sí? Entonces dice así, el primer post, ¿por qué solo una o dos restricciones? ¿Por qué amortiguadores sin restricciones? ¿Por qué TOC afirma que una operación puede tener solo una o dos restricciones y que necesita buffer o amortiguadores sin restricciones, aunque los académicos puedan demostrar lo contrario? No entiendo ¿Verdad? la frase de por qué Sí, amortiguadores puede sin ser la restricciones. traducción que la tiré rápido en Google, pero lo Ujú. tenemos acá en inglés, ¿sí? Tranquilo. Why does TLC assert that an operation can have only one or two constraints and that you need non-constraint buffers? O sea, Allá, amortiguadores en las por no qué restricciones. amortiguadores para no restricciones? Exacto. O sea, que las no restricciones tengan capacidad excedente, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Perdón, pero es que ni siquiera revisé, lo tiré en el traductor y lo ¿Ya? copié, ¿no? Entonces, verdades axiomáticas. Todas las operaciones se componen de procesos dependientes. Todas las Mm, operaciones del mundo real funcionan bajo la variabilidad del proceso y la demanda y tienen recursos finitos o capacidad finita. Y todas las operaciones del mundo real sirven a un conjunto establecido de cliente y mercado. Por lo tanto, en los modelos de torre de marfil, dependiendo de la demanda, cualquiera de los recursos puede convertirse en una restricción. ¿Qué Y no sé, significa modelo de Torre de Marfil? eso ¿Entiendes voy a tú eso? mirar, vamos a ver qué puso acá, sorry. In, Dice, en in Ivory ivory Tower tower Model. models, depending on demand, any of the resources can become a constraint. O sea, Ya. académico, llamémoslo así. ¿Ya? Pero en realidad la demanda de productos puede fluctuar e incluso cambiar entre productos, pero no cambia de forma aleatoria y rápida. Por lo tanto, una operación del mundo real puede tener solo una o dos restricciones y solo una restricción primaria. Por definición, las no restricciones tienen un exceso de capacidad, pero es una locura deshacerse de ese exceso, porque la variabilidad crearía cuellos de botella errantes y reduciría el rendimiento del sistema. Mantener ese exceso de capacidad como buffer garantiza que la operación se pueda gestionar a través de sus restricciones. Donde dice limitaciones, pues pongan Sí, está restricciones. bien. Listo, resumen, una operación del mundo real puede tener solo una o dos restricciones. Los amortiguadores en las no restricción le permiten maximizar el rendimiento y administrar toda la operación a través de esas restricciones. Aquí no hay nada que objetar, esto es la lógica del balanceo de líneas y la capacidad excedente. ¿De Bueno, acuerdo? como Sí. tú sabes, siempre tengo algún comentario que Algo hacer. que ¿Ves? decir, sí, Dale. adelante. Ya, ándate a verlo, la verdad axiomática y eso pues depende. Dice, la primera dice, todas las operaciones se componen de procesos dependientes. Eh, no todas las operaciones se componen de procesos dependientes. Eh, o sea, para un efecto muy práctico, hay todas las operaciones de soporte, por ejemplo, el control de calidad, mantenimiento, todo lo que tiene que ver con trabajo administrativo, esos son procesos independientes, en el sentido de que tú tienes un recurso, por ejemplo, mantenimiento, tienes o un mecánico o un equipo, que son un mecánico con un eléctrico, por ejemplo. Ahí Ujú. tiene un equipo. Sí, Y le pasas una tarea de mantenimiento, ese equipo toma esa tarea y la termina. No empieza la tarea y se la pasa a otro equipo, que se la pasa a otro equipo para que la termine.
Ahí si tienes 4 o 5 equipos de mantenimiento son todos recursos independientes unos de otros, entonces tienen un ancho de Sí, banda y van pasando las tareas. Entonces no siempre es así como dice, todas las operaciones se componen de procesos, correcto. pero es importante saber cuáles sí son con procesos dependientes uno de otro y esos tienen una forma de manejarse y ahí es donde tiene una contribución fantástica toda la teoría de restricciones con Drambafferrop y demás, Correcto. pero también con las mismas conclusiones con las que uno maneja eso, puede manejar lo otro de una manera mejor también, Sí, porque el problema es la mala multitarea y hay que evitarla. Ese es exacto. uno de mis comentarios, o sea, no es una Sí, verdad axiomática, digamos, está bien. yo, Eso es, digamos que si uno ese mira, es un grupo de sí, operaciones, son los de procesos dependientes. correcto, pero uno cuando empieza a mirar, o sea, está sujeto a discusión, pero digamos que en líneas generales uno entiende, yo entiendo de dónde viene Sanjeev, Sí, ¿sí? no, sí, yo sí, Pero sí, es, mantenimiento, por ejemplo, como tú dices, o servicio técnico, es un subsistema dentro del sistema mayor. Dentro del sistema mayor, este surte una relación de dependencia con el resto del proceso, entendiendo que está la venta, el servicio técnico juega un sí, rol para generar el throughput. ¿Sí? si eso era para defender a Sanjeev, discúlpame, pero también todo el proceso productivo es un subsistema, Sí, o sea, en una fábrica, sí, porque tiene antes el sí. sistema, el subsistema de abastecimiento y después el subsistema Es logístico y correcto, después sí, el sí, subsistema de estoy de ventas. acuerdo. Lo que estoy diciendo es que depende como uno corte y qué es lo que está tratando de resolver. Que a lo que me refiero es, esas condiciones lo que hacen es que la solución y las reglas con las que uno va a administrar los recursos tienen que cambiar, pero eh, no hace que los principios al final estén, o sea, no cambian los principios. Sí, pero cambia Pero mucho la la forma verdad en que uno axiomática administra. como está descrita, estoy de acuerdo, porque estamos Ya. hablando de operaciones Y en lo, distintas partes del sistema. y lo otro que dice, ¿cuál es la conclusión? Que tiene uno o dos solamente restricciones. No estoy Ujú, de acuerdo, eso depende. Hay compañías que después de hacer sus procesos de mejora continua ujú. han ido reduciendo, y como dice él, es una locura eliminar los excesos, pero es que eso es justamente lo que han hecho con los procesos de mejora continua. Correcto, Eliminar los, entre comillas, desperdicios, son todos esos excesos de capacidad, y han exacto. logrado balancear capacidad del punto. Basta, es que lo dramático es que basta con que tú balancees dos recursos Dos recursos. críticos. Ujú, Con eso ya has construido el problema fundamental que hace que un sistema sea más complejo que otro. Porque en sí, realidad la complejidad de los sistemas, y esto es lo que estuve leyendo eh, de dos fuentes distintas. Una discusión de Eli Goldratt del año 2004 y después una presentación del año 2006 de Alan Barnard en ujú, una de las conferencias de Tosico, donde dice el, es que la complejidad de un sistema crece exponencialmente cuando tú permites que hayan restricciones interactivas. ajá, Y ahí es donde está el mayor problema. Cuando uno tiene restricciones interactivas, el- ya en términos matemáticos, el óptimo del sistema no se da en los vértices del polígono de restricciones, sino que se da en alguna parte de alguna de las restricciones activas. mm, Y los procesos, o sea, los modelos matemáticos son capaces de llegar a una solución ahí, pero con un supuesto que es demasiado generoso, donde hay muy poca variabilidad en los parámetros de exacto. las ecuaciones y muy poca variabilidad en el lado derecho de las restricciones, lo cual nosotros sabemos que no es verdad, que es No es cierto, muy exacto. variable. Por lo tanto, la conclusión es que la manera de poder tomar control de un sistema así es eliminando la interacción.
eliminando Exacto. la interactividad entre restricciones. Correcto. Lo que significa elevar capacidad Capacidad para que le hasta sobre capacidad desacoplar. a uno. Es como desacoplar esa dependencia hasta que haya Ya, una sola. hecho ese paréntesis, cuéntanos qué es lo que te molestaba. No, ya vas a ver, es que dije que fui leyendo y me molestó. O sea, primero, algunas de las cosas y las definiciones está bien, pero entonces después lo otro que sigue. O sea, espero que vean la tónica con la que está escrito y nuevamente si hay errores los vamos corrigiendo o chequeando en el inglés. Dice, identificar la restricción es muy simple. Cada negocio puede verse como una red de procesos y puntos de almacenamiento, más bien es punto de integración, si no me equivoco. Sí, stocking points. Sí, Como punto de integración. Yo creo que es más bien punto de integración. bueno, es que stocking points son justamente puntos de almacenamiento, Sí, son nodos de una cadena de suministro no de donde una. se Sí, acumula inventario. correcto. Stocking points es donde uno tiene Inve- potencialmente, le podemos sí, decir, un amortiguador de inventario. de inventario, exacto. Y Entonces eso creo que hay. desacopla agua arriba, agua abajo. Exacto. Entonces creo que hay tres tipos de redes. Una red de procesos de entrega comienza con insumos externos y culmina con la entrega al cliente. Una red de procesos de ventas y marketing comienza con la generación de leads y culmina con la entrada de efectivo. Una red de procesos estratégica comienza con la exploración de nuevas oportunidades y culmina con la realización de algún tipo de proyecto que surge de los pasos iniciales. Aquí yo me empecé a molestar. ¿Ya? Yo voy a decir después por qué. Se requiere dinero en gasto operativo e inventario como entrada en todas las redes. Traduzca el rendimiento o el throughput que necesita la red en la demanda que impone a los recursos, los puntos de almacenamiento o los insumos necesarios. Compare esa demanda con lo que tiene disponible y sabrá cuál es la restricción. Así de simple. Y aquí me volví a enojar. No se necesitan nubes ni árboles, pero necesitas pensar. Para aplicar el resto de los 5 pasos de enfoque es posible que necesite una solución de programación logística, el tipo de solución DBR, CCPM, reabastecimiento, etc. Que el tipo de solución que necesite está definido por el tipo de red que tiene. Es posible que también necesite otras soluciones además de la programación. Advertencia, debe comprender bien su negocio u operaciones para establecer redes útiles e identificar los recursos involucrados. ¿Ya? Ya. Nuevamente, ¿qué es lo que me molestó de aquí? Es que está hablando de 3 redes distintas y empieza a cortar cosas y a decir que una red de proceso de venta de marketing es diferente de una, o sea, es aparte de una red de proceso de entrega y es aparte de una red de proceso estratégico. Entonces, mi molestia es que para mí son 3, la idea es 3 subsistemas, pero la solución parte por manejar el sistema completo primero y entender cómo voy a administrar el sistema completo. Después veo cómo optimizar alguna de las partes. No es llegar, o sea, para mí esto es una visión reduccionista, es mirar el sistema y decir, no, tengo una red de proceso de entrega, la arreglo así. Esto es proceso de marketing, la arreglo así, la manejo y es puro proceso, pura programación y pura administración. ¿Y las ideas qué? No, a mí me produce más o menos la misma reacción cuando dice, creo que hay 3 tipos de red. Entonces, cuando uno hace esa afirmación, ahora tiene que acomodar la realidad a su La realidad afirmación. a la afirmación Ah, que uno tiene, exactamente. pero que me parece bien que estás pensando y entonces escribe esto, pero Sí, si yo hubiera escrito eso, me quedo pensando un rato más, lo dejo ahí hasta el día siguiente, lo vuelvo a leer y a me doy leer, cuenta de la burrada que escribí, porque para mí es una burrada decir eso, porque es lo que acabas de decir tú, que como si fueran 3 cosas distintas, independientes. Y independientes y eso, que las no es puedo que, mejor. o sea, si me dijeran hay 3 tipos de redes dentro del mismo sistema, Ok, podría hasta
tragármelo más. Entretenerme Pero aún así con la discusión. Sí. encuentro que está sofisticado. Osado. Ya. Listo. ¿Cuál es Bueno, la vamos. otra molestia? Listo. Estoy de No, es acuerdo. que Estoy de acuerdo ahora contigo. viene O sea, ahora hay una fui de menos a sofisticación más. ahí que no. Sí. ¿Para qué? Yo sé de dónde viene Sanjeev, ¿eh? Pues yo Sí, sí, le he discutido a él sí. su conjetura acerca de cuáles son los axiomas o los teoremas Sí. de Los teoría de teoremas de Teosí. restricciones. Yo Pero it's no okay, los it's okay. comparto. Entonces ahora viene donde terminé de explotar. Se dice, no todo lo que dice el doctor Goldratt es TOC, o teoría de restricción. Todo lo que Isaac Newton descubrió e inventó es solo mecánica, o simplemente cálculo, o solo óptica. No. Entonces, ¿por qué deberíamos aporrear o nombrar todo lo que el doctor Goldratt descubrió, inventó o filosofó a la teoría de restricciones? O sea, ¿por qué se lo deberíamos arrostrar a eso? Por ejemplo, ¿qué tienen que ver los 4 pilares o los procesos de pensamiento con teoría de restricción? No, bueno, ahí sí que... Calma, sea, no, espera. fíjate, yo estaba de acuerdo hasta ahí, pero es que Ajá. justamente los 4 pilares son los Pero fundamentos de teoría de restricciones, los procesos de doctor, pensamiento permítame son mostrarle las el error herramientas completo. de teoría de restricciones. ¿Ya? Sí. 4 pilares pueden ser una filosofía útil para algunos, pero a lo sumo son dignos de ser una diapositiva en una presentación preparada por un MBA recién acuñado. Para que sean una base válida de la teoría de restricciones, alguien debería explicar las restricciones y los amortiguadores basados en los 4 pilares y contarnos de manera convincente por qué no 5 pilares. Por cierto, los cimientos de un edificio están separados de sus pilares, pero vi un volante en LinkedIn que hablaba de los 4 pilares que son la base de la teoría de restricción, cosa que él no está de acuerdo. Los llamados procesos de pensamiento pueden ser más legítimos, pero están separados de teoría de restricciones, a menos que alguien pueda derivar las ideas de restricciones y amortiguadores o incluso los 5 pasos de enfoque de ellos. Podemos dejar de enturbiar las aguas, haz lo que el doctor Goldratt nos instó a hacer. Piensa y desafía, incluso si es algo que el propio doctor Goldratt abrazó apasionadamente. O sea, Sanjeev viene hace rato jodiendo con que los procesos de pensamiento, las herramientas lógicas y los pilares no tienen nada que ver con teoría de restricciones. Para él, teoría de restricciones son los axiomas Son que las provienen, aplicaciones. son las aplicaciones duras, logísticas, Porque que provienen de entender. ¿Cuáles son los axiomas? Sí, bueno, los que él describe, ¿ya? O sea, para él esos axiomas le ayudan a entender el mundo físico donde lo único que hay es dependencia o interdependencia y variabilidad en los recursos y que eso es teoría de restricción. Por lo tanto, para Sanjeev, la teoría de restricciones son solo las soluciones DBR, CCPM y replenishment. Tal vez lo deberíamos de invitar a un jueves para tener un debate. Pues sí, quién sabe. No creo que vaya a aceptar porque en algunas partes de las respuestas y los comentarios que le llegaron, dijo que cuando estamos absolutamente convencidos y no dispuestos a ceder en nada, pues no hay nada que discutir ni argumentar. Su posición es que los otros tienen una posición dogmática. Exacto, él no. Entonces, Genial. bueno, pensé que esto era útil traerlo por lo menos para reflexionar. Yo les voy a decir cuál es mi reacción así sin haberlo pensado mucho, pero yo creo que los 5 pasos de enfoque se derivan precisamente del principio 1 y 2 de teoría de restricciones, para empezar. O sea, de los pilares. De los 4 pilares, pilares, sí. digamos, ¿cuáles son De los los 4 4 pilares? pilares. El primero es la simplicidad inherente, el segundo no hay conflicto, el tercero Conflictos en la realidad. no culpar a la todo, gente como primera reacción, sino que sí, buscar el conflicto que lleva a la gente a actuar como actúa, y el así cuarto, nunca así, ya sé. Ya. correcto. Esos son los 4 Y pilares de teoría de restricciones según el doctor Goldratt. según el doctor Goldratt, y después O sea, Humberto Batista en la discusión que tenía tratando de discutir con Sanjeev dice que hay un 5.º pilar
que nadie menciona, pero que existe, que es que no hagas nada por tratar de optimizar en el ruido, es decir, que tiene que ver con la variabilidad, pero ahí ya depende de opiniones. Para mí los 4 Eso no es pilares un son pilar, suficientes. eso es un, si tú quieres, un Un corolario. corolario y una derivación, exactamente. Sí. Entonces, pues primero, yo afirmo lo siguiente: uno puede deducir los 5 pasos a partir de los 4 pilares. Y segundo, la otra cosa que he estado pensando es, cuando habla de los procesos de pensamiento no ser teoría de restricciones, mi afirmación es que el gran problema del manejo de restricciones físicas en las organizaciones parte por las restricciones mentales que tenemos todos, por los paradigmas y esos axiomas o teoremas que tenemos metidos en la cabeza, que tenemos un enredo. Entonces, ¿cómo haces tú para eliminar eso? La única forma es que tienes que, lógicamente, tener la honestidad intelectual de hacer el análisis, desgranar eso, para después llegar a la síntesis de cuál es el principio que aplica y de ahí para abajo. Entonces, los A todo 4 esto, pilares. Sí. ¿Por qué te molesta tanto este artículo? Vamos a ponernos, o sea, cuando tú escribes algo en LinkedIn o escribo yo algo en LinkedIn que estamos tratando de hacer, ¿qué es lo que está tratando de hacer Sanjeev? O sea, Provocar. ¿cuál es la...? No, yo no trato de provocar. Sí, provocar una reacción neuronal. Sí, Pero claro. bueno, eso es otra A cosa. eso me refiero con provocar, no No, pelear. pero yo Me creo que hay una refiero, cosa mucho más banal y aterrizada. O sea, eso de provocar al intelecto. No. ¿Qué es lo que uno está haciendo cuando escribe algo en LinkedIn? Está estableciendo, o sea, está tratando de establecer divulgando su cosas, está autoridad, divulgando divulgando cosas. conocimiento que crees valioso. Sí, Y al poner el nombre de uno, está estableciendo, pues, algo. Está sí. estableciendo que experticia, o sea, está Sí, tratando de ganar autoridad empezando en a eso. generar una reputación o Ya. continuando a generar una reputación. Sí. Y, y uno está divulgando un conocimiento para ver si es que más organizaciones se animan a utilizar este conocimiento y mejoremos el mundo. Pues, está bien, Sí, muy bonito. sí. ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí, Cuando Sanjeev escribió eso, ¿qué es lo que estaría pensando? No sé. A mí lo Dale, que me ha Daniel. parecido es el tema este que dice que es muy fácil encontrar la restricción, o que es simple encontrar la restricción. Y hace un comentario de que no hay que hacer ningún árbol, sino que hay que pensar un poco y ver. No se entiende muy bien porque ahí dice como que el throughput de los puntos de desacople o los puntos de donde van los buffers tienen que evaluar. Eso no se entiende bien porque dice que de un lado y del otro, o sea, de la demanda y ver cuánto uno tiene del otro lado y ahí sí, aparece. o sea, para él el sistema que mires, la red, lo que tienes que saber es cuánta demanda le vas a colocar a la capacidad finita que tiene, y ahí donde veas que tienes menos capacidad está tu restricción. Esa es la simpleza con la que él lo veo o lo expresa, ¿sí? Pero lo que yo estoy diciendo es que yo creo que Eli no se inventó las herramientas de pensamiento porque tuvo una epifanía y pues simplemente quería hacer algo diferente a lo que había descubierto con los algoritmos de soluciones logísticas. Lo hizo porque se dio cuenta que para que la gente cambie en una empresa, tiene que meterse en la cabeza de la gente. Y la única forma de hacerlo es retar los supuestos, cambiar los supuestos, generar acuerdos, generar consenso. Si no, olvídate, no vas para ningún lado. Eso sería Tú como una mismo, restricción tu física. ejemplo, perdón Daniel que te interrumpa, tu ejemplo sobre el tema de los costos es exactamente eso. La Sí. gente echa para atrás, porque sacarse una idea de la cabeza que está errada es jodidísimo. Sí, exacto. Exacto. Lo que me refería es que él dice de esa metodología, pero sería nada más que una restricción física.
La restricción Sí, esta que claro. decimos, que es mental, Exacto, no aparece eso. Sí. ese cálculo. Yo, de las últimas presentaciones que ya no, es que yo ya no voy a las reuniones de las conferencias de hocico Sí, hace no aprendemos nada, ¿verdad, 4 Martín? años. Yo no digo. Y entonces, pues, pero la última estuve ahí en la presentación de Sanjeev De hablando de Sanjeev, sí. que decía así de los teoremas de teoría de restricción. Entonces decía los teoremas de teoría de restricción y tenían que ver nada más que con esto de las restricciones físicas. Restricción Entonces física, yo sí. pues, no levanté la mano porque toda la conversación derivó en otras cosas. Al final en esa reunión y se juntó más gente y se acaloraron los ánimos y, bueno, y había mucho ego. Sí. Y se inflaban La restricción era esa. una, una sala repleta de expertos de teoría de restricciones. Yo estaba un poco asfixiado. Sí. Entonces, eh, como para cerrar la reunión de hoy, yo voy a decir qué opino. Opino que tiene razón en alguna, en un aspecto si es que uno solamente está mirando una cosa, que es cuando ya tomaste ciertas decisiones de cuál es la promesa que vas a cumplir y todo, y entonces dice, ahora analicemos el sistema. Claro, no necesitas muchas nubes, ni ramas, ni nada, si ya estás convencido de varias cosas, pues. Exacto. O sea, tienes que estar convencido de varias cosas. Por ejemplo, que no te sobran los buffers, que no hay que utilizar al máximo cada recurso, todas esas cosas hay que estar convencido. Entonces, ya, no necesito más nubes para eso. Pero definitivamente hay que, eso es como el último escalón en la En el proceso planeación, en la de toma de mejora, decisiones, claro. pero primero Sí, antes hay más cosas y entonces hay una cosa que es mucho más general. Y yo eso lo expresé en ese libro que se titula Sincronización. La editorial Alfa Omega necesita un título más académico y le puso Sincronización y Sinergia Empresarial. Y, y ahí yo lo que expreso es que finalmente es un sistema, una organización es un sistema. Y la capacidad que tiene de generar más throughput por unidad de restricción o por gasto, sí. que es productividad, depende directamente del grado de sincronización que se vaya logrando en todas partes. Ese es mi profe. Y ahora uno dice, perfecto, gracias por eso, por esa obviedad. Es una obviedad cuando uno lo encuentra muy obvio, dice, fantástico, muchas gracias. Y entonces mi siguiente pregunta es, ¿y qué es lo que resta sincronización? Cualquier cosa que me produzca fuerzas contrarias. O sea, quiero hacer una cosa pero por un motivo, pero quiero hacer la contraria por otro motivo. O sea, una contradicción. Eso frena, o sea, resta sincronización de todas maneras. Porque voy a estar haciendo zigzag. O sea, si una de las dos convenía, la otra, cuando hago la otra, estoy restando. Entonces, eliminar las contradicciones incrementa la sincronización. Y para eso necesitamos las nubes de conflicto, o la matriz de contradicción de Tris, o cualquier otro mecanismo científico para seguir el principio, el tercer principio del pensamiento filosófico de Newton, que lo expresó en el libro tercero del libro 1687. O sea, no es de Eli Goldratt. Y yo creo que expresó una cosa que ya era el sentir de muchos otros científicos mucho antes que Newton, donde dijo eso: la naturaleza es extremadamente simple y armoniosa consigo misma. Por lo tanto, si quieren se lo digo en latín también. Dice, No, natura déjalo así. valde Yo quiero simplex entender. et sibi consona. Así es como Con lo zona, sí. puso en el libro Newton. Y entonces,
Cuando uno cree eso, y eso es un pilar, eso es un principio, es un axioma, si uno quiere, cuando uno cree eso, entonces no se conforma con las contradicciones y sabe que siempre se pueden eliminar. Si no se logran eliminar es por falta de conocimiento, nada más. Y entonces ahí es donde Altschuler nos dice lo mismo que Goldratt. Dice, Sí. una invención se logra cuando uno logra eliminar una contradicción. Ese es mi comentario de cierre para Grata. esta crítica a los últimos artículos de Sanjeev. Sí. Sumando a lo que acabas de mencionar, Matías, creo que en el proceso de implementación pasa a ser crítico contar con las nubes. Porque no Bueno, solamente pero tengo que tener que absolutamente, cambiar. para mí, como el 80% de teoría de Sí, restricción es la nube de conflicto. es la nube conflicto. Bueno, Estoy de fantástico. acuerdo, Javier, estoy de acuerdo. Sí, señor. ¿tú nos puedes compartir en el portal este artículo? Porque la verdad es que da para leerlo una vez más. Sí, con En todo mi caso. gusto. Ahora tengo que ir y buscarlo porque creo que lo cerré y no lo guardé, pero No, pero es fácil Sanjeev se reproducirlo. escribe Mire, yo se los SANJ. pongo aquí, lo buscan y pueden leerse todo el hilo de la pelea del octagón que parece haber ahí en algunos lados. Estaba muy cómica. Yo al final le terminé agradeciendo por hacerme pensar. Sí, pero para qué publica esas cosas Sanjeev? O sea, ese está provocando la pelea entre expertos Sí, así sí, es como sí. se escribe Sanjeev. Sí. Ese es el nombre de Sanjeev, lo buscan en LinkedIn y búsquenle las últimas actividades y ahí van a ver el hilo de las últimas 3 publicaciones, como el orden se los cambié tal vez, ¿no? Pero Uno que es muy esto, fácil, porque solo una o dos restricciones, es muy fácil identificarla y después no todo lo que el doctor Goldratt dijo era TOC. definitivamente estoy absolutamente de acuerdo con eso también. Sí. Pero, pero eso es muy obvio. O sea, es como que, ya. ¿Cómo se deletrea el nombre del autor? Se los puse en el... SANJEEV corta o V. SANJEEV. Ah, y el apellido Sanjeev Gupta, y apellido. Gupta. Eso. Es una excelente persona, Sanjeev, por si acaso. O sea, de Es las personas más encantador, queridas que es hay. extraordinario, inteligentísimo, le fue fantástico. La empresa En todo lo que ha Realization hecho. es probablemente la más exitosa aplicando cadena crítica en el mundo. No, yo no, o sea, lo aprecio muchísimo a Sanjeev. Pero de pronto tiene esta idea, yo no sé, es que no ten... Sanjeev, yo creo que a mí no me ve como una autoridad en teoría de restricciones cuando conversamos. Porque yo no he tratado de posicionarme, eso me di cuenta. ¿Te acuerdas? Alguna vez conversamos de esto en público, Javier, en reuniones, o Sí. sea, era no públicas, sino que reuniones dentro de Goldratt, ¿no? Donde el problema era un problema de ego. No es que él y tuviera mucho ego, sino que el resto teníamos poco. Poco. Y entonces, claro, parecía que... Y entonces ahí fue donde se vio obligado Eli a repetir muchas veces. Por favor, nunca nadie, o sea, estoy parafraseando o interpretando, Sí. no son las palabras textuales, pero nunca nadie diga, esto es cierto porque Eli dijo. Él Eso dijo, y es una eso falacia de lo autoridad, ¿no es cierto? La oscurecía. falacia, Sí. el argumento de autoridad. Entonces, entendido, y entonces ahí es donde se levantó y se puso firme Alejandro Fernández y dijo, yes, sir. Claro, ahí se cargó todo el momento de Hasta enseñanza. ahí llegó la tensión. Sí. Oigan,
Bueno, ya nos pasamos hay otro programa en internet que yo sigo que dicen la hora 2.0, pues dice porque es una hora un poquito más larga que lo habitual. A nosotros nos pasa lo mismo. En vez de 60 minutos, esto dura 68 o 70 minutos. Una hora de conversación que se me pasó volando, pero les deseo muy feliz Navidad a todos y nos vamos a ver el próximo jueves. A la hora sucedánea, exactamente. Claro, para hacer el balance del año y ver qué nos depara el 2021. Correcto. Espero que no otra pandemia. Por lo menos que no sea COVID. Que pasen feliz Navidad. Gracias por estos momentos. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias a todos. Feliz Navidad. Ahora a comer hallaca y pan de jamón. Vamos, Daniel. Ajá, así es, ya las tengo. Perfecto. Aquí también.